La ciudad de Mykolaiv forma parte de dos proyectos pilotas que la ONU decidió lanzar hace ya más de 8 meses. En particular, nosotros con Mykolaiv comenzamos a trabajar el año pasado en agosto. La ONU, digamos que tiene un poco un rol de matchmaker Ujú. entre lo que es la municipalidad y lo que pueden ser los expertos internacionales. Entonces, ellos conducieron diversas entrevistas con las diferentes municipalidades para entender cuál era su propensión a poder relacionarse y trabajar con un team internacional y también entender cuánto estaban avanzados a nivel de datos de lo que era la condición urbanizada antes de la guerra. Es súper importante este segundo punto, sobre todo por el hecho de que la tecnología hoy en día, con la disposición de la data, nos permite hacer muchísimas cosas y comenzar a pensar ya en lo que puede ser un proceso de reconstrucción, aun cuando estamos dentro de un momento de conflicto. Por ponerte un ejemplo, se habla muchísimo de los drones que vienen utilizados como armas letales durante el conflicto, como lanzamisiles, etcétera, pero en nuestro caso, los drones cobran un protagonismo importante cuando se trata de relevar cuáles son los daños y cuál es el estado actual y efectivo de la ciudad hoy en día. Entonces era importante conseguir una municipalidad donde los técnicos estuviesen ya a la vanguardia en un cierto nivel de tecnología y pudiesen entonces ser de soporte para lo que fuese el team internacional que entrara. Como te decía al inicio, somos un proyecto pilota que va en paralelo junto con la ciudad de Kharkiv, en donde el proyecto está liderizado por Norman Foster. Ana Cecilia, este proyecto, lo que se haga con la ciudad de Mykolaiv, es parte de una propuesta, tienen la intención de reconstruirla lo más parecido a lo que era originalmente, hubo un concurso de proyectos, ¿cómo se va ensamblando lo que va a terminar siendo esta ciudad? La ciudad tiene que transversalmente ver aspectos de reconstrucción en 360 grados, digamos. Entonces aquí estamos hablando no solamente de edificios o espacios públicos, sino de todo junto, digamos, como propuesta. Eso quiere decir que somos un equipo transversal de profesionales que trabajamos en el ámbito de la arquitectura, la planificación urbana y la ingeniería. No fue un concurso, sino que el ONU, las Naciones Unidas, contactaron a diversos estudios que han sido catalogados como centros de excelencia a nivel internacional. Entonces, es por eso que en la pregunta pasada te decía que hubo una función como de matchmaker entre las municipalidades y los centros de excelencia que ya estaban registrados a nivel de arquitectura y planificación en la ONU. Ana Cecilia apuntaba hace un instante algo fundamental y es la pregunta del cuándo comenzar, porque la verdad es que siguen los enfrentamientos en territorio. ¿Hay fecha? Bueno, como te decía, nosotros comenzamos a pensar en la planificación el año pasado, en agosto. Puede que parezca una cuestión prematura afrontar estos temas cuando el conflicto todavía está en pie, pero hay casos históricos que han sido muy exitosos y que nos demuestran que esta es un approach sustentable, digamos, a la planificación. El caso principal es el caso de Londres. Londres, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, empezó a trabajar en su proyecto de reconstrucción en el año 1943, ¿no? Cuando todavía estábamos en plena guerra. Se tardaron 2 años en el desarrollo del plan y qué fue lo que pasó en el 45, cuando la guerra terminó, ya había un horizonte claro, ya los técnicos de la municipalidad y sus expertos locales entendían cuál era la visión para la Londres del futuro, qué era lo que se imaginaban. Y eso les permitió también utilizar de una manera más optimizada todos los recursos que llegaron al territorio una vez que la guerra terminó, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí. Estamos trabajando antes de tiempo para poder informar lo que será la planificación, la reconstrucción a través del documento de planificación. Estamos conversando con Ana Cecilia Páez, arquitecta venezolana, directora asociada de la firma OneWorks con sede en Milán, en Italia. Hablando de recursos, Ana Cecilia, requeriría de muchísimo dinero, porque no es, como decía, no es levantar un edificio, reconstruir una plaza. Habrá que hacerse incluso de los servicios públicos que han quedado también destruidos en muchas localidades. ¿Cómo se financia un proyecto así? El financiamiento todavía es una grandísima incógnita.
porque obviamente hay muchísimas hipótesis al respecto, pero puedo decirte que en este momento el cálculo de los costos de los daños está siendo dirigido por la Escuela de Economía de Kiev. Entonces funciona que los expertos técnicos de las diferentes municipalidades, como te decía también antes, utilizan los recursos a nivel de tecnología para, no te digo tiempo real, pero digamos que casi, ir haciendo updates de lo que son los daños en las ciudades, de objetos, así como de infraestructura, como tú correctamente estás diciendo, porque toda la parte de energía y de agua de la ciudad, de infraestructuras para el management del agua y de la energía, han sufrido muchísimo. Y todo esto viene contabilizado a nivel de objetos o kilómetros de infraestructura. La información viene mandada a la Escuela de Economía de Kiev, que entonces está haciendo updates continuos del costo monetario que esto va a tener, para entonces entender una vez que termine el conflicto quién es que irá entonces a poner los recursos para esa reconstrucción. Ana Cecilia, ¿qué se siente estar en un proyecto así? Ha sido una aventura donde a veces uno podría pensar que lo que tiene adelante es sobrastante y es impactante el desafío que tenemos por delante, pero también ha sido una aventura donde hemos encontrado un grandísimo nivel de esperanza de parte de la población que tenemos del otro lado de la frontera, que no hemos podido ir a visitar, y de parte de sus técnicos. Y de verdad que un grandísimo empuje de parte de ellos, que están siempre presentes, que están siempre intercambiando información con nosotros, la misma población. Nosotros la primera semana lanzamos un cuestionario a la población para tratar de entender un poco de cuáles eran las condiciones de la ciudad antes del conflicto y cómo se encontraban ahorita. Y mira, o sea, de verdad que fue un momento acá, prácticamente conmovedor para nosotros en el estudio cuando activan la posibilidad para que la población responda y nosotros en tiempo real veíamos cambiarse los gráficos aquí en la oficina. En 5 días teníamos más de 6.500 personas que nos habían respondido a un cuestionario de 50 preguntas. Hoy en día nuestro cuestionario ha pasado las 25.000 respuestas y cualquier tipo de interacción que nosotros tenemos con la población están siempre presentes, están allí, están siguiendo paso a paso lo que nosotros estamos presentando de lo que podría ser el posible desarrollo de la ciudad y ha sido una experiencia muy hermosa ver cómo trae también un mensaje de esperanza a ellos y cómo a través de la capacidad de la tecnología hoy en día y el querer sobrastar el problema de la frontera de parte de todos los técnicos a nivel internacional, así como a nivel nacional, nos han permitido día tras día ir superando pequeñas problemáticas que teníamos y entonces nos hace sentir que estamos siempre un paso más cerca del objetivo, digamos. Ana Cecilia, han tenido contacto con arquitectos locales, arquitectos que estén hoy en esa ciudad? Sí, sí, nosotros tenemos contacto con un equipo de casi 30 personas que está constituida por miembros de la municipalidad, técnicos de la municipalidad y expertos locales, así como asociaciones que hoy en día tienen a gente todavía activa on the ground y tenemos presentaciones periódicas con todos los miembros del consejo municipal, así como el alcalde de la ciudad en donde compartimos siempre con ellos el avanzamiento del desarrollo, digamos, del documento de piano. Para terminar, Ana Cecilia, en toda esta información que han venido levantando en todo este tiempo, ¿cuáles aspectos de la ciudad son verdaderamente sensibles? Esos sitios, esas estructuras históricas que hoy están destruidas y que tienen como reto ustedes levantar de nuevo. Laura, digamos que para lo que es el desarrollo del documento de planificación, decidimos llevarlo a cabo a través del trabajo en dos escalas. Una escala es la escala vasta de la ciudad, en donde estamos viendo a la reorganización o propuestas para el transporte público, para toda la red vehicular y para todas las redes de servicios, como te mencionaba antes. Entonces, estas son nuestras grandes layers que van sobrepuestos al asset urbano en la escala de ciudad.
En paralelo, hemos lanzado 5 proyectos pilotas que van a ser los primeros a ir a implementar en las áreas de transformación principales de la ciudad. Estos 5 proyectos pilotas ven diferentes temáticas que ya se relacionan más directamente con lo que es la historia de Mykolaiv y con lo que es su población. Uno de ellos es el proyecto de Heritage and Public Spaces, que sería edificios históricos y espacios públicos. Entonces aquí trabajamos junto con los técnicos de la municipalidad para entender cuáles son algunos de esos edificios históricos que quieren regenerar y traer de nuevo a la vida, y con la población a través de las actividades de cuestionarios y de contacto con ellos, cuáles son espacios públicos legados a estos edificios históricos en donde ellos hacían vida antes de que empezara el conflicto y que quisieran tenerlos de regreso y verlos de regreso. Otras temáticas que están legadas a estos 5 proyectos pilotas son el nuevo distrito residencial, y aquí es tantísimo uso de la tecnología, porque todo el assessment que se está haciendo de los daños hoy en día nos permite entender qué tenemos que demoler y qué podemos ir a regenerar. Entonces hay que tratar de ser lo más sostenibles posibles con este proceso de reconstrucción, también para poder ajevolar el uso y repotenciar el uso del dinero, ¿no? Y de los recursos que lleguen. Entonces este proyecto se basa en tratar de entender cuáles son los edificios que vamos a demoler y en dónde insertamos nuevos usos, e en vez de eso, cuáles son las residencias que podemos regenerar. Otro proyecto es las industrias y la conexión a su río principal. Mykolaiv es una ciudad que tiene un acceso directo hacia el Mar Negro, y eso hace que esté localizada en un punto estratégico. Pero ¿qué sucede? Que su población no tiene una accesibilidad democrática hacia las áreas del waterfront por el hecho de que estaban ocupadas por todas las partes industriales. Entonces, parte del master plan quisiera algunas de esas áreas del waterfront dárselas de regreso a la población y poderles dar espacios públicos, parques, y proyectarlos hacia un waterfront a nivel internacional que ve no solamente la exportación de materia prima, sino que también ve la integración de su población en las áreas públicas. Otro proyecto es el Distrito de Innovación, y aquí estamos hablando de desarrollar toda una nueva urbanización que entonces vea el inserimiento de nuevos centros de investigación y nuevas universidades para lo que será la Mykolaiv del futuro. Entonces creo que esto resume un poco las dos escalas en las que queremos trabajar y la dificultad del desafío que tenemos delante de nosotros. La idea de los proyectos pilotas es que nos ayuden también junto con los técnicos locales a entender cómo implementar efectivamente lo que viene propuesto en el documento de planificación, porque aquí no podemos olvidarnos del hecho de que hay toda una parte legislativa que tiene que ir de la mano con lo que son las nuevas propuestas de los documentos de planificación, en el sentido de que mucha de la legislación que ellos tienen fue hereditada de épocas pasadas, heredada, y entonces ahorita tienen que proponer modificas a los artículos de ley. Entonces el proyecto pilota le permite a los técnicos locales entender cómo efectivamente llevar a tierra lo que estamos proponiendo los internacionales. Ana Cecilia, qué interesante, qué apasionante y a la vez qué privilegio y qué orgullo haber podido conversar de esto y su presencia en este proyecto, además como líder del proyecto. Gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Feliz día. Ana Cecilia Páez es arquitecta venezolana, directora asociada de la firma OneWorks, con sede en Miami, en Milán, quise decir, en Milán, en Italia, líder de este proyecto para la reconstrucción de Mykolaiv en Ucrania. Son las 7:45 de la mañana. Me permito en publicidad y a esta hora hablarles de Gama. En Gama, que piensan en ti y en tu familia, y por eso han bajado los precios de una amplia gama de productos, y eso cae como anillo al dedo.